Página 1. La esencia de la religión, Ludwig Feuerbach, 1845. Prefacio. Se preguntaba Oswald Spengler casi al final del primer tomo de su monumental obra La decadencia de Occidente, ¿el ateísmo es una estructura a priorística de cierta conciencia cósmica, o una convicción libremente adoptada, nace uno ateo, o se hace ateo? Sin entrar a resolver el dilema planteado, añadía líneas más abajo el filósofo de Blankenburg. Es patente que la esencia del ateísmo, como su nombre lo indica en todos los idiomas, consiste en negación, renuncia a una construcción espiritual interior. Y dos líneas después. Sin duda, el ateísmo, rectamente comprendido, es la expresión necesaria de un alma terminada, exhausta ya de posibilidades religiosas, caída en lo inorgánico. Comenzamos citando a Spengler porque sus palabras nos servirán para tratar de hacer algunas aclaraciones acerca del ateísmo. ¿Nace uno ateo o se hace ateo? ¿Es cierto que el ateísmo renuncia a una construcción espiritual interior? ¿Y es el ateísmo la expresión necesaria de un alma terminada, exhausta ya de posibilidades religiosas, caída en lo inorgánico? Empezaremos con un paralelismo muchas veces señalado y que es ya casi un lugar común, el del individuo y la sociedad. De la misma manera que a nivel individual nace el niño del seno de su madre, a nivel colectivo hacen lo propio los pueblos o las sociedades en el seno de una determinada geografía. Con el paso del tiempo el joven crecerá, adquirirá el vigor que la juventud conlleva, y con ello ganará en seguridad, fortaleza y confianza en sí mismo. Esto también es válido para los pueblos en su edad joven. Si alguna catástrofe no trunca su ciclo vital, este viene a completarse con el resto de las etapas, se llega a la madurez, y con esta a la adquisición de un caudal de conocimientos conseguidos tras muchas experiencias que posibilitan una visión más lúcida y sabia de la realidad. Finalmente adviene en la biología individual la decrepitud, la merma y consunción de energías y la muerte. Lo mismo ha sucedido colectivamente, el estudio de civilizaciones como las antiguas Grecia y Roma así lo prueban. Ahora mismo, podría decirse que hay pueblos que están en su primerísima infancia en muchos aspectos de la civilización, independientemente de los siglos que puedan llevar existiendo. También los hay que están en la plenitud juvenil de sus energías creadoras y en su etapa vital ascendente también hay pueblos maduros, e incluso los hay envejecidos, se habla de la vieja Europa, etc. Desde esta perspectiva, el paralelismo entre la psicología individual y la antropología y la sociología es casi exacto. Podría incluso afirmarse que la una es un trasunto de las otras. Borges decía que la historia universal no era más que una sucesión de metáforas, probablemente tuviera razón y sea el ciclo vital del individuo, la existencia del hombre concreto una metáfora de la historia de los pueblos, o más ampliamente si queremos, de la historia de la humanidad. Con la salvedad de que hay pueblos y civilizaciones cuyos ciclos vitales ya están completos y eso nos permite estudiarlos bajo este punto de vista, la historia de la humanidad está, en cambio, inconclusa. El ser humano surge en un mundo hostil y generoso al mismo tiempo. Generoso porque alimentos, abrigo, morada los encuentra el ser humano en la naturaleza, ya sea en forma de dones o en forma de recompensa a sus esfuerzos. También es el ser humano depositario de la cultura labrada por quienes le antecedieron, en forma de tecnología, de arte, de ideas, los hombres heredan gratuitamente instrumental necesario y útil en su paso por el mundo. Pero también se trata de un mundo hostil ante el cual el hombre se siente indefenso y abandonado frente a innumerables peligros. Y, sobre todo, y quizá lo peor de todo, se trata de un mundo que el ser humano no comprende. Como el niño, los pueblos en sus estados infantiles de civilización desconocen, se maravillan y temen la inmensidad de un cosmos para ellos inextricable.
ignoran sus leyes, son incapaces de dominarlo y sienten ante él su inferioridad e impotencia constitutivas, que enseguida se transforman en miedo y en necesidad de protección. Pero no olvidemos que el ser humano procede de la naturaleza, es parte de la naturaleza, ésta, actuando por compensación, dota a sus criaturas de los medios necesarios para participar en esa struggle for life, y el hombre no iba a ser menos. En un salto audaz hacia la tabla de salvamento a la que agarrarse en el naufragio existencial, surge en el hombre algo mágico de las cimas de la psique humana, asciende fantásticamente la solución que asegura su existencia, el deseo. ¿Qué tipo de deseo? Insisto en la idea de que, sabia como es la naturaleza, ella misma regula mecanismos de compensación ante deficiencias, y dota al ser humano de un sinnúmero de necesidades gracias a cuya satisfacción éste logra sobrevivir. Si no existieran tales deseos, los seres vivos perecerían. Son las necesidades un tipo de espuelas biológicas que nos aguijan para poder seguir hacia adelante raudos y triunfantes. Recordamos aquellos versos de Antonio Machado que decían: bueno es saber que los vasos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Sin querer pecar de pretenciosos responderíamos al poeta diciéndole que sirve para que el ser vivo recuerde que tiene que ingerir agua, elemento básico sin el cual su vida se acabaría. Claro está que eso sería entender los versos en un sentido literal que no tienen. Machado hace referencia a otro tipo de realidades. ¿De qué tipo de deseo hablamos? Son de los que Schopenhauer llamó necesidades metafísicas, la necesidad de comprensión de las fuerzas naturales, de control de sus procesos, de protección ante las mismas, de saber qué viene tras la muerte, el deseo de creer, la fe en algo. En definitiva, el deseo de resolver el enigma de la existencia, para cuya satisfacción el ser humano inventa la práctica de la magia, las creencias supersticiosas en lo sobrenatural, la religión en sus múltiples formas, el culto a los antepasados, el animismo, el politeísmo, el monoteísmo. Espantado como un niño del relámpago y del trueno, el hombre primitivo encuentra en las prácticas supersticiosas un modo de sobornar la arcana voluntad de la naturaleza. Contemplemos este espectáculo que tenemos ante nuestros ojos, dispongámonos con precisa actitud de cirujano a tomar el bisturí, sajemos y extraigamos cuidadosamente con unas pinzas el meollo del asunto. ¿Qué tenemos? La esencia de la religión. Imaginemos que ya han pasado siglos y siglos, el niño ha crecido, se ha fortalecido en su continuo ejercitarse sobre la tierra, ha adquirido esa seguridad y confianza en sí mismo que antes le faltaba, es ya hombre. Y un buen día sucede algo nunca visto hasta entonces, de una íntima metamorfosis que experimenta su alma se abre, a modo del capullo que encerraba el gusano y un día libera a una mariposa, algo nuevo. Es el advenimiento de la razón. Con ella el hombre siente un repentino caer en la cuenta de lo que hasta entonces venía preguntándose, siente que lo inexplicable puede ser explicado y empieza a ver más claro lo que le venía pareciendo neblinoso se deshace y empieza a distinguir formas, los colores comienzan a ser más vivos. Gracias a este instrumento inesperado, al hombre le llegan oleadas de euforia existencial y decide arrostrar la tradición, las creencias recibidas secularmente de forma incuestionable y cuya impostura él ahora descubre se revela contra lo asumido de forma indubitable por la masa de sus congéneres. Es posible que también con el surgimiento de la razón surgiera de forma connatural el individuo, hasta entonces inexistente por indiferenciado de la colectividad, por indistinguible del grupo. El proceso es muy lento, y el individuo genial que se erige sobre la masa anónima y sobre los siglos, y les planta cara siente una soledad absoluta, abismal y nunca antes experimentada. Sufre una separación y un desgarro irreversibles porque intuye que ya nada volverá a ser como antes. Imaginemos la soledad infinita de, digamos,
Sócrates al encontrarse completamente solo en el nuevo mundo de la razón al que se ha visto involuntariamente desterrado, mientras el resto del mundo griego sigue todavía dormitando en los sueños de mitología y superstición. Armado de una inquebrantable confianza en sus nuevas fuerzas, Sócrates empieza a mirar con desconfianza las creencias mágico-religiosas de su pueblo, a cuyos habitantes ve como a niños. Siente que las respuestas que le ofrece la religión que le rodea no satisfacen sus preguntas, que cada vez son mayores y más complejas las creencias que confortan a sus paisanos no calman su desazón. Siente la profunda necesidad de explorar por sí solo el universo con ese nuevo instrumento fabricador, y decide crear para sí mismo un mundo conceptual en el que habitar y que haga concordar con sus propias e internas exigencias la realidad que ve en torno. Sócrates sería el primer gran exiliado de la historia. Surge así el racionalismo y con él, el primer titán de la humanidad. Los que hasta ese momento eran los dioses en los que creía se muestran unos falsarios, no le son de ninguna ayuda, para nada sirven, y ve que ha llegado el momento de derribarlos. Así, encomendándose a Prometeo, toma carrerilla y acomete el primer asalto a los cielos. TV escribe: cada individuo puede llegar a sus conclusiones sobre la vida y su sentido. Pero no debe olvidar que vive en una negociación continua con otras personas que tienen sus propias ideas o creencias y que algunos, no van a tolerar que su forma de pensar sea cuestionada. Este tipo de personas que no toleran pueden resultar harto peligrosas y más cuando tienen poder o influencia política o pertenecen a una pandilla que controla a las masas. Lo mejor es callar y que cada quien se rasque con sus garras. La estupidez no se impone, se adquiere por necesidad o gusto personal. El autor escribe: el alma humana se acaba de fecundar a sí misma con la semilla de la que brotará el ateísmo. Lo que viene después es un largo y costoso periodo de ensayo y error. Se trata nada menos que de ir conquistando la realidad. Los logros obtenidos por una minoría son entregados a la mayoría que a lo largo de las épocas se beneficia de esta cultura. Cuando una sociedad o un pueblo vaya poco a poco abandonando sus creencias infantiles y no quepa en las trincheras en las que se parapetaba en su infancia, saltará al exterior y afrontará la realidad con todas sus trágicas consecuencias. Esa sociedad habrá llegado así a la edad adulta. No es cierto, por tanto, que el ateísmo sea la expresión de un alma terminada y caída en lo inorgánico. Con el ateísmo comienza un alma nueva con todo lo que ello supone, ni más ni menos que una nueva historia, una nueva etapa vital, rica en posibilidades, plena en conciencia de ser dueña de su propio destino y presta para el brinco heroico. Más exacto sería afirmar lo inverso: con el nacimiento de un alma nueva comienza la historia del ateísmo. Urgirá la fabricación de una nueva interpretación del mundo, de una flamante Weltanschauung, nueva filosofía, nueva ciencia, nueva ética, nuevos valores, o quizá casi los mismos pero en una ordenación distinta, una nueva construcción espiritual interior. Y regirá a partir de ahora el imperativo de la autenticidad del hombre consigo mismo. Como sea esta estructura anímica del ateo, esa visión y sensación íntima ante el cosmos que el ateo recibe exigiría un pormenorizado estudio psicológico. Lo que sí se puede afirmar es que, sin llegar a haber tantos tipos de ateísmo como ateos, lo cierto es que hay muy distintas especies de ateísmo, con sus correspondientes formas manifestativas particulares, determinadas en su riqueza y necesidad. Y en esto coincidimos con Spengler. Pero el ateísmo, es una estructura a priorística de cierta conciencia cósmica, es decir, ¿nace uno ateo, o es una convicción libremente adoptada, esto es, ¿se hace uno ateo? El problema de si el ateo nace o se hace contiene en sí la cuestión de si la esencia precede a la existencia o es a la inversa. Conformémonos aquí de momento con afirmar que los ateos nacen y se hacen.
el individuo genial que un día decide rebelarse contra la tradición religioso-mágico-mítica en la que ha nacido y plantarle cara exigiéndole a la realidad pruebas de su auténtica constitución se ha hecho ateo, pero no es menos cierto que si se ha convertido en tal es porque su organismo contenía latente esa interior exigencia que un día aflora. Es decir, porque nace ateo en potencia llega a ser ateo en acto o también, porque se ha hecho ateo tras observar, analizar, experimentar, reflexionar, padecer, madurar, existencia, vemos que existía oculto en él aquel germen, esencia. Vemos con Feuerbach cómo Sócrates se yergue señero sobre la meseta de los tiempos y de los hombres, todavía niños, que incapaces de mantenerse por sí mismos y de afrontar solos las embestidas de la existencia, escrutan en torno a sí, como decía Ortega y Gasset, con humilde mirada de Can, alguien que les ampare. Y en un todavía por siglos erradicarle afán de servidumbre corren a someterse, buscando cobijo bajo sus alas, al ídolo, al brujo, al dios. Página 14.